en 3 meses bajaste 18 kilos. ¿Cómo era tu relación con la comida antes y cómo terminó siendo? O sea, yo lo que le prestaba mucha atención era mi físico. Incluso desde los 12 años tú te ves con sobrepeso y ya no te gusta. O te sientas, ves ahí lorzas, te comparas con las personas de tu clase. Entonces sí me ocurre, voy a dejar de comer, porque al final es lo que hace todo el mundo, Sí, ¿no? lo que hace todo el mundo cuando empieza o no sabe cómo hacerlo. En cuanto yo estaba delgado, me empecé a comer todos los días comida basura, porque mientras no engordase era lo importante. O sea que es una persona que físicamente se ve bien, no tiene por qué tener una salud interna. ¿Qué decimos a las personas que tienen arraigadas todas estas creencias, la base de la pirámide, que lo vegetal es lo bueno? Si la persona tiene identificado, por ejemplo, que todas las vitaminas y minerales vienen de la verdura y de la fruta, claro, ¿cómo no va a pensar que lo más saludable es comer frutas y verduras? Cuando tú le haces entender con datos a nivel nutricional que lo que más vitaminas y minerales aporta son el huevo, la carne roja, el pescado azul, los mariscos, el aguacate, un buen queso de leche cruda, una mantequilla, cuando le haces entender eso, cambia bastante la película. Entonces tengo muchísima más energía que antes, ya no me dan bajones después de comer. También te alejas de poner nombre a esa dieta. Nutrición del ser humano. La gente quiere poner etiquetas, primero para identificarse y sentir pertenencia hacia un grupo, y lo segundo, para poder señalar al resto y poder criticar. Las legumbres no es tu equipo de fútbol, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Tenemos aquí un libro que ha salido este año y vamos a hacer 2 sorteos. ¿Contamos cómo pueden ganar un libro? Marcos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Nau. Si alguien vive debajo de un puente y no tiene ni idea de quién es Marcos, ¿quién eres y por qué te dedicas al sector de la salud? Bueno, siempre me gusta decir que no me gusta definirme en específico, ¿no? Porque al final te coarta un poco y me gusta más que como que las personas pues, puedan tener la imagen que cada uno de mí, ¿no? Alguien pensará a lo mejor que soy más profundo en cierto aspecto, otros que soy especialista en nutrición, otro en salud. Al final yo lo quiero tratar de ayudar en general a las personas, ¿no? Y si la forma de llegar es que cada uno me reciba de una forma, perfecto. ¿De dónde viene un poquito todo en mi caso, ¿no? Pues bueno, yo empiezo a nivel personal con un poco problemas, más a nivel emocional o sobre todo relacionados con la baja autoestima, ¿no? Yo tenía un sobrepeso un poquito bastante elevado cuando era pequeño, en toda mi adolescencia, y ya por esa etapa más o menos de los 15 años, pues yo decido como que me canso, ¿no? A nivel un poco de frustración más de adolescente, yo digo, joder, soy un chaval muy simpático, hago reír a las chicas, digo, ¿por qué no consigo gustarle a ninguna, no? Y total, que llega un momento como que digo, yo creo que es por mi físico y cansado un poco, ¿no? De como estar de toda esa adolescencia un poquito con sobrepeso y demás, pues no tomé una buena decisión, pero me puse a dejar de comer prácticamente. Entonces perdí en muy poco tiempo, en poco menos de 3 meses, pues unos 18 kilos, me quedé delgado y ahí empezó un poquito todo, ¿no? El primer momento en el que yo doy importancia a la comida, porque te fijas en ella, ¿no? Hasta ese momento pues simplemente me había alimentado. Luego también pues, el aspecto físico, ¿no? El querer mantener eso hace que empieces a querer pues, cuidar tu aspecto físico en el sentido de darle un poco de importancia a entrenar. En ese momento, pues, por ejemplo, estaba haciendo fútbol, ¿no? Pero cuando eso después ya me apunté pronto al gimnasio con 17 años, bueno, 16, casi 17 años me apunté al gimnasio y ahí empieza un poquito mi andadura. Yo en ese proceso pues desarrollo un poco problemas de relación con la comida, en primer lugar por estar bastante tiempo sin comer, luego por irme un poco al lado contrario, donde sentía que no engordaba y comía cualquier tipo de cosas, un montón de comida basura, ¿no? Sobre todo en todos los recreos donde el instituto sin cabeza, ¿no? Pues comía todo eso y empecé un poquito problemas, ¿no? Con este tipo de alimentos que son bastante adictivos y mi momento un poco clave llega justo con 18 años, un poquito 2 años como después de todo este proceso, cuando yo termino mi primera relación de pareja y ahí entro, por así decirlo, en un bucle muy negativo desde el punto de vista emocional, donde se empieza a unir todo, ¿no? De problemas con relación con la comida, a nivel de atracones, ansiedad un poco con la comida, y ahí es donde inicio un poco ese camino más, como diría yo, de crecimiento personal, de descubrimiento, donde sí que me intereso más por la parte de la nutrición, del entrenamiento, por aprender a cómo hacer un poco las cosas bien y
ahí es donde inicia mi camino más a nivel personal, es donde se desarrolla un poco esa curiosidad por el cuerpo humano, por esta parte de la nutrición y el entrenamiento. Y luego ya, pues al final muchas veces el proceso viene solo. Yo como persona soy alguien que tengo la necesidad de querer ayudar al resto. Entonces, una vez tú vas desarrollando unos conocimientos, la gente empieza a solicitar de ellos, ¿no? Y te sale un poco natural, pues al final, poco a poco, el camino te lleva por ahí, ¿no? Que acabas ayudando poco a poco a las personas y luego pues es una constante evolución en el trabajo. O sea, no hubo un punto de decir, hostia, yo quiero dedicarme a esto, sino que ha sido muy orgánico todo. Realmente no, o sea, y de hecho, esto creo que no lo he contado en ningún podcast ni nada. Yo, cuando terminé el instituto, yo me metí en una ingeniería informática como primera carrera, o sea que yo mentalmente Sí. no estaba enfocado por ese lado, ¿no? Pero yo siempre soy una persona que en cuanto siente que no es su lugar o siente algo, rápido toma una decisión. Entonces yo al mes y medio yo tenía claro que eso no tenía nada que ver conmigo, lo dejé y ya ahí fue cuando digo, tengo que meterme a otra cosa que tenga que ver, y en ese momento fue cuando me metí a estudiar un poquito la carrera de Ciencias de Actividad Física y del Deporte, porque yo hasta ese momento había profundizado más en la parte de nutrición a nivel de estudios, de forma autodidacta, y dije, pues oye, para complementar un poquito esta parte, voy a meterme a estudiar esta carrera. La hice durante todo el proceso, al final siendo muy autodidacta, siempre hacía, entre comillas, lo mínimo dentro de la carrera, sobre todo profundizando más en las asignaturas más tipo fisiología, anatomía, que era lo que más me interesaba. Luego al final colaboré incluso con el laboratorio de fisiología de la propia universidad, sobre todo haciendo pruebas de esfuerzos e incluso ayudando dentro de algunos estudios científicos. Y durante todo ese trayecto pues seguía estudiando por mi cuenta la parte de nutrición y bueno, pues entrenamiento también un poco más a lo que está fuera de la reglamentación. ¿Y cómo estudiaste nutrición? ¿Con algún curso? ¿Con alguien? ¿Algún mentor que tuvieras? ¿O con Yo, qué? sí, o sea, yo fui completamente autodidacta. Empecé un poquito blogs de los típicos que había en internet, un poco lo que había por esos tiempos, donde se empezaba a hablar de macronutrientes, kilocalorías, ¿Qué año era, perdona? Pues estamos hablando hace 10 años, hace 11 años, pues el 2013, Hostia. 2014 más o menos, ¿no? Pues blogs. O sea, cuando surgió sí, como todo el boom del del fitness, fitness, tal. eso es, y es con lo primero que yo di un poquito, con ese mundo del fitness, y de hecho orienté tanto la parte como de el propio, lo que yo hacía tanto a nivel de entrenamiento como la parte nutricional en todo eso, ¿no? Dietas, déficit calórico, el cuadrar macros. Y luego me acuerdo que sí que hubo un punto de inflexión donde yo di a parar con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, y ahí fue como donde yo digo, uff, esto como que noté algo diferente. Yo siempre he tendido, no de forma tampoco voluntaria, pero como a desmarcarme de lo que hace la mayoría, ¿no? No por quiero hacer algo diferente, quiero destacar, sino como que siempre he tenido esa cosa de que noto como que me gusta hacer cosas diferentes, y noté como que, digo, esto es una visión distinta de la salud que concuerda bastante conmigo. Y eso ahí fue, empecé un poco a leer a Marcos Vázquez, y fue como, ahí inició como una pequeña bifurcación donde ya todo lo que empecé a leer y estudiar ya tenía un poquito un enfoque más, a lo mejor, evolutivo, de ir un poquito más allá, de enfocar o darle importancia a la salud más de forma general desde otras perspectivas. Y luego, sobre todo, yo tuve una fase bastante larga de 2 años, años y medio, donde me vi mucho de estudios científicos, un montón de estudios científicos, sobre todo en la parte más de la universidad. Luego me di cuenta de que no me llevaba eso a ningún lado, y para mí el mayor saber que yo tengo, o sea, y que he ganado, es a través de ese proceso más autodidacta, de la intención de yo querer buscar sobre diferentes temas a través de libros, diferentes vídeos que pueda encontrar en YouTube, diferentes, a lo mejor, mini formaciones que pueda encontrar de una persona. O sea, como que tengo una capacidad de llegar a un conocimiento profundo de algo si me lo propongo, ¿no? Y conseguir también tener ese sentido crítico para valorar si esas fuentes pueden ser fiables o no. Era justo lo que te iba a preguntar, porque creo que es importante, o sea, está muy bien formarse uno mismo, pero lo importante es saber decidir con quién te formas.
¿Qué tips nos podrías dar o a las personas que nos están escuchando o que incluso son nutricionistas o dietistas y que quieren indagar más en este estilo de alimentación? ¿Cómo seleccionas a la persona que te va a formar? Pues me molaría tener una respuesta un poquito más científica, pero voy a ser un poco más sincero, sino por lo que me transmite esa persona y por las Justo. energías. Es decir, yo cuando veo a alguien hablar, sé que está hablando de forma genuina, sincera, que ha hecho un buen trabajo de investigación y puede estar más acertado o más equivocado como todos. O sea, yo soy el primero que estoy equivocado en ciertas cosas, pero sé que no está tratando de engañar. Entonces, al final, obviamente, ves un poco cómo realiza su trabajo, cómo lo expone, todo siempre suele estar también referenciado científicamente, ¿no? Que no sea en base simplemente a paja, a aire o que haya algo debajo, pero sobre todo lo que me transmite esa persona y si veo algo detrás. Por ejemplo, ¿no? Marcos Vázquez, por poner ese Sí. ejemplo, yo veía desde el principio que pues, este chico tenía una vocación brutal por compartir sobre salud, que hacía un trabajo muy riguroso en todo. Yo confío en lo que él hace y estudia, por mucho que pueda estar equivocado en ciertas cosas, pueda estar sesgado en ciertas cosas como lo estamos todos, pero por ejemplo me fío de esta persona como fuente. Entonces yo lo que diría a las personas es eso, ¿no? Que tratemos de agudizar un poco eso de que hemos perdido, ¿no? De ese sexto sentido que tenemos y que si alguien no consigue conectar contigo desde ese punto más emocional, de que parezca una persona que es confiable, pues yo dudaría bastante. Ya. Es como que tienes que creerte a la persona que te está contando lo que te está contando, ¿no? Sí, Has dicho hace un momento que pasaste que en 3 meses bajaste 18 kilos. ¿Cómo era tu relación con la comida antes y cómo fue en estos 3 meses y sí. cómo terminó siendo? Pues como digo, yo realmente tampoco le había prestado mucha atención a la comida, o sea, yo lo que le prestaba mucha atención era mi físico. Es decir, obviamente, incluso desde los 12 años, tú te ves con sobrepeso y ya no te gustas, o ya empiezas a ver cosas que dices, te sientas, ves ahí lorzas, o sea, cosas como que tú no te sientes del todo nunca a gusto contigo mismo, te comparas con las personas de tu clase, entonces yo lo que más miraba era el tema del físico, pero tampoco nunca me paraba a pensar en el hecho de la comida. O sea, no hacía yo desde la inocencia a lo mejor, esa Ujú. relación de, ostras, me estoy alimentando mal. Entonces fue ya ese punto cuando digo, ostras, esto tiene que ver con la alimentación o simplemente se me ocurre, voy a dejar de comer, porque al final es lo más simple, como que es lo que hace como realmente todo el Sí, mundo, sí, ¿no? lo que hace todo el mundo cuando empieza o no Y sabe cómo claro, hacerlo. y en ese momento, pues ahí es donde empieza un poco el darle importancia, porque es la primera vez que me fijo en realmente cambiar algo de mi alimentación. Yo simplemente comía lo que había en Ya. casa, cuando quedaba con mis amigos me iba a las tiendas y compraba bolsas de patatas sin cuestionarme, me Ujú. bebía un refresco, o sea, yo no hacía nada tampoco diferente al resto, pero tampoco me cuestionaba lo que estaba haciendo. Y a partir de ese momento fue cuando le empecé a dar un poco de importancia, pero para que veas que no fue nada desde el amor propio esa decisión, lo primero Sí. porque dejar de comer, aunque bueno, pueda ser de amor propio, de quiero sentirme mejor. Luego, en cuanto yo estaba delgado, me empecé a comer todos los días comida basura, porque mientras no engordase era lo importante. O sea que ahí entró también como ese problema de relacionar, ¿no?, la alimentación también simplemente con cómo te ves tú físicamente. Y eso se da cuenta a muchas personas, ¿no? De que muchas veces una persona que físicamente se ve bien no tiene por qué tener una salud interna. Cuentas en el libro, que ahora entraremos, pero lo cuentas también en tu canal de YouTube, que ese proceso de estar muy delgado y con una relación pésima con la comida, hasta el punto donde llegaste, digamos, a superar todo eso y a Sí, tener una buena relación con la comida, te llevó muchos años. Y quiero profundizar en esto y que nos expliques que la gente pueda llegar a comprender que no se trata de un cambio de un mes para otro o incluso de un año para sí. otro. ¿Por qué es necesario tanto tiempo y cómo lo viviste tú? Vale. Bueno, a ver, al final, como todos los procesos que requieran un cambio a nivel profundo, que nunca es solo, por ejemplo, perder peso, sino es Mm. cambiar, por ejemplo, tu identidad o no es simplemente
dejar de darte atracones, ¿no? Sino es relacionarte de una manera distinta, por ejemplo, con la comida. Todos esos cambios nunca son de un día para otro y tenemos que aceptarlo, que son procesos donde tiene que haber subidas, bajadas, momentos donde pareja que ya has salido de ahí y luego te da un bajón porque te das cuenta que no. Pero bueno, básicamente, en mi caso, esta relación con la comida, donde yo comía estos alimentos más adictivos, pues al final, yo no era consciente, pero al final eres un poco presa de ellos. Se sumió ese problema a nivel emocional, donde pues eso, yo lo dejé con una pareja, me sentía bastante solo, cuando llegaba el fin de semana se me venía el mundo encima y además tenía también una mala relación con el mundo del fitness realmente, es decir, yo iba durante la semana al gimnasio un poco todos los días, ¿no? Sentía como que estaba a dieta y muchas veces incluso dentro de la semana me acababa dando un medio atracón, pues al final un martes, por ejemplo, pues después de cenar me acababa dando un atracón con muchas personas, pero luego sobre todo los fines de semana, cuando ya se juntaba más con esa parte emocional de sentirme solo, de echar de menos, de, bueno, esas cosas a nivel internas, es cuando yo pagaba o llenaba ese vacío con un montón de comida, ¿no? Que son esos atracones. Entonces, desde el momento en el que yo me doy cuenta que tengo un problema y lo veo hasta que, por así decirlo, identifico que ya he superado eso, yo hablo de que son más o menos al final 5 o 6 años. Aunque a lo mejor sumido en el problema de forma general o constante, a lo mejor estuve simplemente 2 años de forma recurrente, donde era un círculo vicioso que al final era todas las semanas la misma película, ¿no? Llegaba el fin de atracones, ¿no? O incluso a veces encadenaba periodos donde me dejaba ir más y tenía pues recaídas de a lo mejor estoy 12 días sin entrenar, en una conducta muy autodestructiva de malos hábitos en general, de dormir poco, de jugar un montón de videojuegos, de alimentarme mal, o sea, eso durante 2 años y luego en el momento donde yo ya me di cuenta quiero empezar a cambiar y empiezo a ver un poco la luz, empiezo a trabajar un poco más a nivel emocional, que siempre es lo que trato de incidir muchas personas, que es vital que para que solucionen una cosa con la otra, porque al final si esa parte emocional no la solucionas, ok, igual consigues conductualmente o comportamentalmente dejar de tener atracones, pero igual pasas a las drogas más duras, igual pasas al alcohol, igual pasas a tener una adicción con las apuestas deportivas, que por cierto yo también tuve durante una temporada, sí, o sea, yo casi, me excepto drogas, que no he tomado prácticamente nada, pero siempre que ha habido cosas que pueden ser motivo de o generar esa adicción, yo tuve adicción al tema de los videojuegos, un poco más joven, luego tuve esa adicción a las apuestas, sobre todo más o menos igual, justo en esa etapa fue justo cuando lo dejé y luego ya fue sobre todo con el tema de la comida. Entonces, si no solucionas esa parte emocional, muchas veces vas a sustituir una cosa por otra. Por eso me gusta hacer mucho hincapié en que no simplemente te centres en el comportamiento, sino en lo que hay debajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? No es simplemente porque la comida es adictiva, que sí, o porque te hayas alimentado mal toda la vida, sino porque también hay algo debajo, ¿no? Que no está funcionando. Entonces, de esos 2 años que yo más o menos ya lo reconozco el problema, trato de empezar a cambiarlo, pues bueno, al final luego son una especie de pues 3-4 años donde vas mejorando poco a poco, pero sigues teniendo recaídas. Igual estás una semana sin atracones o simple, bueno, al principio es simplemente un atracón, cuando serán 2 o 3 a la semana. Hay veces que de repente pues encadenas una semana donde has estado bien, luego 2 mal. O sea, vas poco a poco saliendo hasta llega un momento donde dices, ostras, ya no soy esa persona, ¿no? Y de repente te ves como que los atracones son cosa de, ostras, llevo 2 meses sin darme un atracón de este estilo, o sea, aunque a lo mejor tiende a veces cuando salgo a comer por ahí con la gente a comer un poco de más, ya no es la relación que tengo antes con la comida, ya no me meto en casa solo aislado a comer y a hincharme a comer cuando la gente no me ve, o sea, ya notas como que ha cambiado, ¿no? Y luego incluso desde ese momento donde ya notas como que has sanado, y incluso notas que luego hay como una especie de, incluso transición hasta de 2 años, como que se va transformando incluso más sutilmente, y porque hay luego pequeños, por así decirlo, resquicios, ¿no? De tendencias como que quedan debajo, ¿no? Como lo que he dicho de, vale, ya no tienes atracones, tienes una buena relación, entre comillas, más o menos con la comida, tal, pero luego a veces sales con tus amigos y tiendes a hincharte a comer. Pues esas cosas requieren incluso más tiempo. Entonces, por eso me gusta explicar que los procesos son graduales, no tenemos que centrarnos tanto en cuando fallamos, sino en qué hacemos después de fallar. Y la diferencia entre una persona que está cambiando es que tras fallar
al día siguiente hace todo lo posible por volver a hacer las cosas bien. Entonces, al final, en la balanza sumará más victorias que derrotas y con el tiempo, pues vencerá esa balanza y ya será una persona diferente. Yo, Marcos, te escucho hablar, tío, y digo, es que es muy complicado llegar al punto de decir todo lo que estás diciendo de manera tranquila. Porque yo, y ahora te voy a preguntar si tú lo ves así o no con la gente con la que trabajas, pero es muy difícil reconocer y hablar con otra persona el hecho de querer adelgazar, querer sentirse bien físicamente, querer gustar a las chicas, querer solucionar el estar solo en casa y darte un atracón, porque estos son confesiones que uno mismo se tiene que hacer y que duelen mucho. Hacértelas a ti mismo, imagínate, a otra persona. ¿Tú crees o sea, cómo podemos llegar a ese punto con tiempo, con filosofía, con estoicismo? ¿Qué truco tienes para eso? El tiempo, yo creo que, o sea, lo del tiempo todo lo cura es, yo creo, si haces un uso adecuado de él. Es decir, no simplemente si pasa el tiempo, o sea, las cosas pueden tender a ir a mejor, pero es porque realmente están ocurriendo cosas y tú puedes agilizar mucho realmente los procesos. Para que yo pueda hablar con eso con total tranquilidad, sin vergüenza, son porque al final yo es algo que me he trabajado a nivel personal y nadie puede hacerme daño con ello, porque es algo como que yo he sido el primero, como que he mirado dentro toda mi mierda, he conseguir aceptarla, transformarla, entonces nadie ahora mismo puede utilizarlo contra ti, pero si eres una persona que no ha integrado toda esa parte, cuando alguien le pone en esa tesitura de como que el poder expresar algo de eso, siente, no quiero expresar esto porque siento que esta persona lo va a utilizar contra mí. Entonces la clave está en ese trabajo interno. En mi caso, para mí lo que me transformó fue la escritura. Es decir, yo he llenado, tengo en casa libretas y libretas en blanco que he llenado a la hora de desarrollar mis problemas. Yo me he ido a mi infancia para intentar entenderme, comprenderme por qué era de esa manera, por qué actué así, para poder tener esa empatía conmigo. Luego ya más a nivel de cómo soy ahora incluso, ¿no? Qué cosas no me gustan de mí, cómo me relaciono con los demás, cómo quiero ser. Todo eso al final para mí ha sido llenar libretas y libretas. Yo digo que la escritura para mí, en mi caso, ha sido mi psicólogo y es lo que permite expresar muchas veces todas esas ideas que están constantemente dando vueltas en la cabeza de todas las personas y dando vueltas, incluso además generando estrés y esa sensación incluso de más ansiedad, porque son pensamientos que son circulares que no te llevan a ningún lado y muchas veces te ocurre. Tú quieres, por ejemplo, pensar sobre un problema que tienes, por ejemplo, con la comida, y como nuestra mente está tan activa, se va de un lado a otro. Entonces, muchas veces estás pensando sobre ello, se va a otro lado y no has conseguido concentrarte. Cuando, por ejemplo, te pones a escribir, lo que obligas a la mente es a tener el foco en esa idea. Entonces, es como casi muchas veces un poco de magia de que parece al principio que hay un bloqueo, de que no sabes expresarte, pero si permites un poco, ¿no? Y le das un poco de confianza, empiezas a escribir sin juzgar, aceptando cualquier cosa que salga, que ya digo que si uno está dispuesto a no mentirse, puede salir mucha mierda, cosas que te daría vergüenza reconocer ante cualquier persona y el primero muchas veces es uno mismo, pero si empiezas a escribir dejando fluir lo que sale por tu mente, al final es como que esa idea coge sentido. Y como digo, ¿no? Ese pensamiento que estaba aquí ocupando un gran espacio mental, de repente es como que sale y ya no está generando esa tensión o esa presión interna. No es algo como que has integrado dentro de ti, aceptado, y ya puedes cambiar tu forma de actuar, ¿no? Porque es algo que estaba ahí como enquistado. Entonces eso para mí es esa clave, ese proceso de conocerse a uno mismo, ¿no? Que al final es lo que dicen un poco también todas las tradiciones, ¿no? Que es el objetivo que tenemos en esta vida de conocernos a uno mismo, pues ahí está realmente la clave. Si tú realmente haces un trabajo de sinceridad contigo, de no mentirte, por mucho que te duela, podrás conseguir aceptar eso, integrarlo como parte de quien tú eras en el pasado, porque eso te permite en ese momento aceptarlo y empezar a actuar de otra manera y cambiar, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo mejor lo que puedo aportar a ese nivel. En el libro lo cuentas, el tema de la escritura, y Sí. de hecho lo tenía apuntado para preguntártelo, y ya me lo has explicado y fantástico, pero para que las personas se lleven un tip muy práctico, ¿qué hacemos? Nos compramos una libreta y nos ponemos a escribir los pensamientos que tengamos durante el día, por Vale, ejemplo. es un buen apunte para que no sea así. Al final, obviamente una libreta en blanco, buscar un momento que sea de tranquilidad para ti,
¿vale? Que no podemos hacer estas cosas deprisa y corriendo. Muchas veces cuesta mucho sacar el tiempo para ello, porque es algo que requiere generar una resistencia bastante importante. Entonces, la cosa es, si tú tienes identificado un tema que te genera tensión, es tan fácil como ponerlo sobre la mesa y decir, vale, y poner ese tema. Y eso, y dejar como que fluyan un poco las ideas de, yo qué sé, lo que me preocupa es la relación con mi marido, que desde hace ¿Vale? años tal. Déjalo ahí y qué es lo que te sale, ¿no? A nivel de sentimientos. ¿Cómo te sientes con respecto a... Simplemente hacerte preguntas es un poco la clave. Hazte preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te gustaría que fuesen las cosas? ¿Cómo estás siendo tú dentro de la relación? ¿Cómo sientes que está siendo tu pareja? Y al empezar un poco a tirar de la cuerda, luego ya va saliendo todo más fluido. Pero la clave es, al final, hacerse preguntas. Y cada vez más te vas dando cuenta como que eres capaz de hacerte mejores preguntas a ti mismo y llegar un poco más al fondo del problema. Porque las primeras veces que escribes muchas veces llegas a cosas más superficiales. No porque estés intentando mentirte, porque ya a veces se toma esa decisión de voy, sino porque no sabes llegar ahí. Hay muchas capas de esa cebolla que tienes que ir quitando para que pueda todo eso salir a la luz. Entonces diría hacer preguntas. Al final uno puede encontrar en internet un montón de preguntas más existenciales, ¿no? De, vale, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me motiva a hacer? ¿Estoy satisfecho con mi vida? ¿Cómo son mis relaciones personales? ¿Cómo me siento a nivel de salud? O sea, eso al final es simplemente hacerse preguntas. La calidad de las preguntas pues determinará también las respuestas. La calidad de las preguntas determina la calidad de las respuestas, ¿no? ¿Y tú trabajas así con tus pacientes? Porque ahora mismo me surge la duda de decir, hostia, es una forma increíble para que la gente cambie su alimentación, por ejemplo, pero la mayoría de dietistas y nutricionistas lo que hacen es hacer una dieta y pasársela al cliente. ¿Crees que este puede ser el factor diferencial de las personas que trabajan contigo? ¿O de tu Mm, forma de enfocarlo? o sea, yo al final a cada persona realmente la abordo de una manera diferente. Igual que te decía antes, que tengo como ese sentido para saber si una persona es de fiar, entre comillas, o no, y ¿Mm? puedo confiar en ella, tengo también esa capacidad de... Yo al final, por ir un poco más a nivel en profundidad, el hecho de ser una persona con muy poca autoestima, que siempre ha intentado agradar al resto para encajar durante su infancia, ha hecho que yo desarrolle la capacidad de ser muy empático o conectar muy rápido con lo que esa persona, como esa persona y lo que necesita. Al principio, desde un punto de, vale, esta persona, si yo soy de esta manera, me va a aceptar, me va a querer. Entonces, ahora eso me sirve con las personas porque cuando viene alguien yo digo, vale, siento a esta persona, esto le puede venir bien. Entonces, yo lo que tengo realmente son diferentes herramientas y, por ejemplo, la escritura, a lo mejor igual la utilizo con un 10% de las personas con las que llegan, porque siento que gran parte de ellos no están conectadas o preparadas. Entonces yo hay veces que si veo que puede estar la persona, le puede venir bien, simplemente lo comento y en cuanto veo la reacción a lo mejor incido un poco sobre ello o simplemente lo descarto. Entonces, más bien abordo la parte emocional de la persona siempre en nuestras sesiones iniciales, muchas veces dedico, a veces el 70% de la propia sesión en abordar esa parte emocional, ese conocer a la persona, y creo que muchas veces ahí está la clave, y es un poco lo que me transmiten al menos las personas con las que trabajo, que sí que les marca la diferencia, ¿no? Siento que hay una persona que me respeta, me escucha, realmente está buscando conectar con mis necesidades y eso es un poco. Entonces, al final yo tengo un poco diferentes herramientas en relación a la persona. No todo el mundo está abierto a esa escritura, sobre todo por el tipo de vida más frenética que queremos, otros directamente pensará que es una pérdida de tiempo, entonces yo simplemente a lo mejor entro un poco a la persona que veo que sí, pues mira, hace poco de hecho una persona dice, pues me suena bastante interesante, digo, y ya pues ahí me metí un poquito yo simplemente empiezo contando un poco más mi historia personal de, mira, yo en mi caso, para este problema no les digo, oye, creo que para ti la escritura no, digo, joder, pues mira, en mi caso porque me gusta mucho con las personas, digo, esto es una relación de dos personas. Entonces, a mí nada me sirve que tú te abras conmigo completamente y que no conozcas nada de mí. Entonces, yo soy muy transparente con las personas de que le cuento muchas cosas de mi vida dentro de las sesiones, porque me parece muy importante conectar con la persona. Y si veo que, como digo, esa persona puede estar receptiva, contándole esa parte de mí, digo, pues creo que esto puede ser interesante para ti. Y hay veces que sí que mando algún ejercicio de escritura, ¿no? Donde soy yo quien veo que esta persona, a lo mejor esta pregunta les puede venir muy bien para llegar a lo mejor a un foco de dolor o de cosas sin resolver que va a ser diferencial en su proceso. Genial.
lo que estás contando a mí me suena mucho a lo que comparte una de las personas que has puesto en tus agradecimientos, que es Joan Gallardo. Sí. Quiero preguntarte cómo ha sido de importante para ti, y tanto a nivel personal como a nivel del enfoque profesional que tienes ahora. Sí, pues diría que ha sido mi principal mentor, sin que sea una relación personal de in situ, en persona, pero él ya lo sabe porque yo se lo he comentado muchas veces desde que empecé. Digo, mira, estoy aquí por ti. O sea, yo empecé mi proceso de crecimiento personal, de indagar sobre mí, de no vivir en piloto automático gracias a esa ruptura. Es donde empecé un poco pues, a tratar de ir más allá, tratar de conocerme, tratar de mejorar como persona. Empecé a pues, leer los típicos libros de autoayuda y bastante prontito sí que llegué a Joan Gallardo. Llegué a su trabajo a través de Instagram, y justo coincidió muy bien con un proyecto el que hizo de un podcast diario, donde cada día hacía un podcast que enfocado en diferentes temas de crecimiento personal. Que es brillante, o sea, es una joya. Y a mí ese podcast fue como me marcó, y me di cuenta de años después, digo, joder, es que muchas cosas las he llevado yo a cabo, ¿no? Simplemente esa semilla que él plantó en muchos aspectos, y me acuerdo que hay uno de los podcasts que lo tengo muy dentro de mí, que justamente él te decía que si tienes algo dentro, un arte, por así decirlo, o algo que transmitir al mundo, que lo hagas. Y eso fue lo que rompió, porque yo tenía una barrera muy importante de mucha vergüenza, el qué pensarán los demás, había sido una persona muy insegura, y gracias a ese episodio del podcast, obviamente me ha ayudado muchísimo a nivel de relaciones sentimentales, a nivel personal, a nivel gestión, o sea, del dinero, un montón de cosas, pero ese podcast para mí fue lo que marcó la diferencia de yo abrirme esa cuenta de Instagram, porque si no, esa barrera hubiera sido difícil para mí. Entonces, es una persona muy, muy importante, aunque no la conozco en persona, y bueno, pues a mí me ha cambiado la vida. Y como a mucha gente, yo creo, vaya. Tenemos aquí un libro que ha salido este año, en enero, si no recuerdo mal. Sí, 25 de enero. Los que estáis aquí y los que os quedéis hasta el final, os vamos a decir cómo participar en el sorteo, un sorteo que vamos a hacer. Y vamos a hacer 2 sorteos, que al final de la entrevista os contamos cómo. Marcos, ¿por qué ese título? Elige nutrirte. Bueno, el título, yo al final, mi método un poco de trabajo siempre ha incidido mucho en la parte de alimentación consciente, ¿no? Como ir un poco más allá, ¿no? De ser consciente de la necesidad de tu cuerpo, ser consciente de qué te aporta cada alimento, ser consciente de qué efecto tienen los alimentos sobre ti a nivel emocional, energía, y ese ha sido siempre un poquito todo. Entonces, el proyecto se planteó inicialmente sobre esta base, pero al final, pues trabajando un poquito con la editorial, muchas veces, pues lo sabemos perfectamente, los títulos marcan la diferencia, ¿no? Entonces, el título de Alimentación Consciente realmente podía tirar muy para atrás, porque la gente lo identifica mucho con ese aspecto más espiritual, de poner conciencia a la hora de comer, de tener esa conexión con los alimentos, de estar centrado, que no es lo que trato de expresar. Y además, pues no era tan llamativo. Entonces, dentro de las propuestas que me hicieron, vi una que era muy acertada, porque yo siempre hablo de que cuando una persona lleva una alimentación consciente, ya no siente que tiene restricciones. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce o entiende lo que necesita el cuerpo, entiende aquello que le hace mal, elige libremente tanto el qué no comer como el qué comer. Entonces, es una decisión libre. Y ese cambio a nivel psicológico es brutal, porque yo siempre digo que una alimentación para ser saludable tiene que tener restricciones, pero tú al mismo tiempo no debes sentir que te estás restringiendo, y ahí está el cambio diferencial. Entonces ese elige nutrirte va desde ahí, ¿no? De que tú libremente debes elegir, ¿no? El qué darle a tu cuerpo, aquello que le hace bien, que te hace estar con buenos niveles de energía, un buen estado emocional, sano, y elegir al mismo tiempo desde el amor propio aquello que te hace mal, que te hace tener una mala relación con la comida, etcétera, etcétera. Entonces, el título viene por ahí, me convenció bastante el Elige Nutrirte. Luego ahí está también por debajo el tema de una guía consciente para aprender a alimentarse, ¿no? Que la parte esa consciente para mí era importante, y al final
pues oye, no fue mi idea directamente el Elige Vale. Nutrirte, pero me gustó mucho y rápido en cuanto vi diferentes opciones de títulos, tiré por ella. Genial. ¿Y qué cuentas aquí? ¿Qué ideas van a encontrar las personas que lo compren? Es un libro bastante práctico, en el sentido de que no he querido cargarlo de... No sé, no he querido que sea un libro más de teoría sobre los alimentos, sobre qué alimentos son mejores que otros, sino simplemente trato de explicarte a nivel teórico lo más importante, pues sobre todo aquellos mitos que a la mayor parte de personas les bloquean el poder llevar una buena alimentación por esas creencias limitantes. Luego, importante entender qué es lo que tu cuerpo necesita, cuáles son aquellos alimentos que más nos nutren, los alimentos que más nos hacen daño, y luego a partir de ahí, sobre todo una parte práctica de cómo implementar esta alimentación consciente. Es decir, va a ser bastante práctico en el sentido de cómo gestionarte tu alimentación en el día a día, como digo yo, ¿no? Para que puedas aprender a alimentarte, que no te haga falta seguir una dieta porque tú eres consciente de cómo debes comer, ¿no? Que sepas después del libro, oye, pues si en mis horarios se adapta perfectamente a hacer 3 comidas a estas horas en este contexto de entrenamiento, que tú sepas qué elegir en cada una de esas comidas y cómo variarlas. Es decir, es un libro que trata de llevar una herramienta bastante práctica y al mismo tiempo trato de que sea también como una filosofía un poquito de vida y tocar bastante la parte emocional de la persona. Es decir, como que también suponga una transformación en la relación con la comida de las personas a mejor, que es en mi caso lo que también he vivido y lo que siento que es muy, muy importante. Yo siento que no es un libro solamente de nutrición, sino que es un libro que te pone las bases mentales o psicológicas para afrontar ya no solamente tu alimentación, sino tu salud y tus hábitos y cómo te relacionas ya con todo, incluso con el mundo. En el libro das una definición de lo que es una comida o un alimento sano que me ha gustado mucho. Y dices que algo es sano si tu cuerpo lo necesita. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que pensar en qué es lo que mi cuerpo necesita para elegir si algo es sano o no? Claro, para mí es el problema de la mayor parte de las personas, que simplemente piensa en platos de comida, en recetas de comida, en simplemente calmar el hambre para seguir adelante con su jornada de trabajo, pero no piensa en cuáles son las necesidades de su cuerpo. Entonces, no vale solo con elegir alimentos que son saludables, sino que el conjunto de todos los alimentos deben ser en total lo que realmente nutra a tu cuerpo. Por ejemplo, una alimentación llena de, por ejemplo, de alimentos que son saludables, pero que aporte 1000 kilocalorías cuando las que tú necesitas son 2500, no va a ser una alimentación saludable. O lo mismo, una alimentación donde, por ejemplo, no haya un aporte de grasas saludables, por mucho que el resto de alimentos que tú metas sean saludables, no es una alimentación saludable, porque estás dejando de lado una gran necesidad de tu organismo a nivel interno, que es ese aporte de grasa. Entonces es dentro de que trato de hacerlo muy sencillo, y creo que sí que se ha conseguido de que la persona media pueda entenderlo, profundizar un poquito dentro de la nutrición para no dar el mensaje tan básico de comida real, no comida real, o simplemente cuadra tus macronutrientes porque da igual 300 gramos de carbohidratos que vengan de pasta que de patata boniato. Entonces intentar ir un poquito más allá para que la persona entienda las necesidades y que pueda tomar decisiones conscientes que realmente también le nutran a nivel interno, ¿no? Porque sí, al principio requiere un pequeño esfuerzo, ese trabajo de entender qué es lo que necesita tu cuerpo, ponerle ojos de saber qué es lo que luego te aportan los alimentos para relacionar una cosa con la otra, pero luego en cuanto eso lo coges, que es poco tiempo, es algo que sale automático y te permite que tengas mucho menos estrés por la alimentación en el día a día, porque entiendes perfectamente lo que tienes que hacer y además no te estresas porque sabes cómo gestionar cualquier situación. Oye, que me he tenido que saltar esta comida, no me genera ningún estrés, porque sé qué es lo que voy a comer luego habiéndome saltado esta comida, porque además tengo un buen metabolismo que me permite no estar sufriendo durante todo este tiempo habiéndome saltado una comida, y eso al final es un cambio bastante importante a todos los niveles. O sea, 100%. Y claro, esto choca mucho con el tipo de alimentación que nos cuentan desde el colegio, ya sea de la pirámide, de la base de la pirámide a base de arroz, de pasta y demás, que nuestro cuerpo no lo necesita, y otras tendencias, vegetarianismo, veganismo y demás, que todos los alimentos que proponen realmente nuestro cuerpo no los necesita. Y entiendo que lo que tú propones
Entiendo, no, lo sé porque lo he leído. Sí, Lo que tú propones es que la base de nuestra alimentación deben ser productos animales, ya sea huevos, carne, pescado o productos del mar, marisco y sí. pescado. ¿Qué decimos a las personas que tienen arraigadas todas estas creencias, que la base de la Mm, pirámide, que lo vegetal es lo bueno, para que hagan este clic de decir, ya no que lo entiendan ahora mismo, sí, sino decir, hostia, pues igual hay algo aquí y que digan, ostras, voy a indagar un poco más? claro. Al final un poco lo que busco es eso. Yo no me trato de enmarcarme necesariamente en una corriente nutricional, simplemente trato de explicarte qué es lo que necesita tu cuerpo. Entonces, si tú entiendes qué necesita tu cuerpo, ya nadie te va a engañar con un tipo de alimentación u otra, porque tú puedes comprender que eso no es, entre comillas, saludable o no es lo óptimo dentro de la alimentación. Entonces, si tú entiendes, por ejemplo, que tu organismo sobre todo necesita aminoácidos esenciales, la Mm. proteína, que sobre todo la tenemos de los productos de origen animal, necesita una gran cantidad también de vitaminas y minerales, que sobre todo, y este es un mito bastante común, es el pensar que sobre todo vienen de las verduras, por eso con esa información es el poder. Si la persona tiene identificado, por ejemplo, que la mayor parte de las vitaminas y minerales vienen, o bueno, la mayor parte no, todas las vitaminas y minerales vienen de la verdura y de la fruta, pues claro, ¿cómo no va a pensar que lo más saludable es comer frutas y verduras? Cuando tú le haces entender, no simplemente porque se lo cuenta, sino con datos a nivel nutricional, que lo que más vitaminas y minerales aporta son el huevo, la carne roja, el pescado azul, los mariscos, fuentes de grasa más completas, como a lo mejor pueda ser el aguacate, un buen queso de leche cruda, una mantequilla. Cuando le haces entender eso, cambia bastante la película. Entonces, cuando entiendes esos aminoácidos esenciales, esas vitaminas y minerales, esas grasas, que no son simplemente energía, sino que es un componente estructural de tu cuerpo que te ayuda a estar bien regulado hormonalmente, entiendes qué alimentos te lo aporta, luego es mucho más simple descartar ciertos tipos de alimentación. Entonces, una alimentación donde simplemente nos basamos en plantas, si uno entiende que está teniendo deficiencias, pues de, por ejemplo, de hierro, de vitamina A de la que necesitamos, no tiene aporte de DHA, no tiene aporte de vitamina B12, es mucho más sencillo que no simplemente hago una dieta vegana por una creencia, sino que ya sé por qué esa alimentación no es la mejor para mí. Luego, si decido llevarla o no por mi creencia moral, está perfecto. O lo mismo, ¿no? Si entiendo cómo funciona mi metabolismo a nivel de los combustibles, le doy la importancia a la grasa que se merece, que ha estado muy desplazada, pues oye, veo que esa base de la pirámide, donde el 60% son carbohidratos, además de dudosa reputación, la mayoría, que son harinas, son carbohidratos más refinados, sobre todo luego también lo experimento y noto las diferencias de cómo me siento, de, ostras, es que tengo muchísima más energía que antes, ya no me dan bajones después de comer, puedo estar 5, 6, 7 horas entre una comida y otra sin hambre, ya no me hace falta comer 5 o 6 veces al día. Todas estas cosas me las dicen día a día, supongo que también las personas con las que trabajas, entonces ya no hace falta que alguien simplemente te cuente algo, sino que cuando lo experimentas ya es algo que es, entre comillas, una verdad mayor para ti. Por eso siempre digo a las personas, oye, atrévete al menos a experimentar las cosas durante un pequeño tiempo. Si haces las cosas una semana con miedo, pues no va a funcionar, pero experimenta las cosas, por ejemplo, un mes haciendo las cosas bien, 2 meses, y saca tus propias conclusiones de cómo te sientes. Así realmente nadie te tendrá que decir nada. Y claro, muchas veces para experimentar también tienes que hacer las cosas bien, porque somos los primeros que sabemos, claro. Dieta cetogénica. Cada uno entiende una cosa diferente y uno de repente empieza a hacer una dieta cetogénica que se hincha a un montón de carne, no mete prácticamente nada de grasa y a lo mejor además pasa de una alimentación que era llenísima de verduras, alta en carbohidratos, de un día para otro una alimentación sin nada de eso. Pues no le das tiempo ni a tu microbiota a adaptarse, ni a tu propio metabolismo, ni a tu sistema de obtención de energía, al mitocondrial, nada. Entonces te puedes sentir mal de primera. Por eso es importante también profundizar un poco antes de hacer las cosas. Queremos todo para allá, entonces al final que esa información nos llegue, que sea una puerta para poder experimentar, profundicemos un poco, tengamos cierta seguridad de hacer las cosas medianamente bien y una vez eso, experimentemos y ya con esa sensación a nivel interno podremos sacar ciertas conclusiones. Y como siempre digo, cuando las personas pasan de hacer 5 comidas a 3 a no estar controlados por la comida, nadie vuelve Hacer lo que hacían, hacia ¿no? lo que hacía antes. Entonces eso es la mayor evidencia de que algo es positivo, ¿no? Cuando las personas no quieren volver. De hecho, incluso me ha pasado con personas de, bueno, con este tipo de alimentación no conseguían sus objetivos que tenía, por ejemplo, a nivel físico, de ganancia de masa muscular, volvió a su alimentación del pasado, por así decirlo, y dijo, joder, Marcos, me he dado cuenta de que
no me merece la pena, porque la diferencia a nivel digestivo es brutal, la diferencia a nivel de energía durante el día, entonces prefiero llevar esta alimentación con la que me has enseñado y con la que estoy muy bien en mi día a día, aunque a lo mejor tarde más tiempo en ganar esa masa muscular, ¿no? Que no siempre tiene por qué ser, pero que lo más importante es eso, ¿no? El cómo te sientes, y ahí es donde está la clave. Y también te alejas de términos incluso de dieta cetogénica, de poner nombre a esa dieta, ¿no? Simplemente... Nutrición del ser humano. Exactamente. Eso es. Que no hace falta ponerle nombre, que es algo que hemos hecho nosotros para vender un libro o para tal, ¿no? La gente quiere poner etiquetas, primero para identificarse y sentir pertenencia hacia un grupo, que hablando del mundo de la alimentación, parece bastante estúpido que necesites una pertenencia a un grupo de, soy de los que hace... Eso primero. Y lo segundo, la gente le gusta poner etiquetas para poder señalar al resto y poder criticar. Entonces, lo primero es eso, que me gusta tener un público de personas que sean un poquito más críticas, que tengan sentido común, que profundicen un poquito más allá. Entonces, entender esa nutrición para el ser humano y que no seas tampoco tan fácil como de señalar por el resto. No ponerle fácil las cosas al resto de, mira, este hace dieta cetogénica, ¿no? Pues ya te van a criticar, que no es el caso. Pero muchas veces haces una alimentación que es la que necesita el ser humano, que es más baja en carbohidratos, y ya alguien va a encontrar un motivo simplemente para señalarte y para decirte cualquier cosa. Entonces, si se lo pones un poco difícil, también ayuda. Claro. Y a mí lo que creo que sucede es que cuando hay algún punto de objeción a ese tipo de alimentación que nosotros proponemos, viene desde un punto emocional, por sesgos, creencias, porque cuando tú justificas el que necesita el ser humano por su fisiología, sí, yo lo veo bastante indiscutible, ¿no? ¿Lo ves así tú también? Como que hay muchas respuestas emocionales, o por ejemplo, en ciertas publicaciones que tienen mucho hate, como sí. creo que tú hiciste una sobre la avena, creo recordar, de hace mucho tiempo. Bueno, hace muchos años hice una. Hace muchos años, sobre las legumbres o sobre por qué no necesitamos vegetales. Creo que, quiero preguntarte esto, si tú tienes la sensación de que el hate viene desde un punto de vista emocional. La comida es algo completamente emocional. O sea, te he dicho mi experiencia más a nivel personal, ¿no? Que te mueves por emociones, y lo mismo, ¿no? La comida o la forma de alimentarse de las personas forma parte de su identidad como persona. Esto puede parecer, entre comillas, un poco triste, porque la mayor parte de personas no es consciente de ello, pero tu forma de alimentarte forma parte de tu identidad. Entonces sientes como que te están quitando una parte de ti. Entonces es importante que podamos distanciarnos un poquito, que las legumbres no es tu equipo de fútbol, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Sino simplemente tratar a cada cosa por lo que es. Y desde ese punto de poder distanciarte y ver las cosas con un poco de sentido crítico y sin simplemente estar dominado por esas emociones, puedes recibir algo de contenido. Y seguramente podrás encontrar un punto medio entre las dos cosas, ¿no? No situarte donde, oye, las legumbres son veneno y no puedes comerlas, pero a lo mejor no esa visión de la legumbre es el superalimento y necesitamos comer 7 porciones, o sea, una porción de legumbres todos los días, ¿no? Y eso es la clave, el poder ser capaz de tener esa perspectiva como persona de recibir la información, ¿no? De no estar cerrado por esa parte emocional, ¿no? A mí me quitan algo, de repente, imagínate en 2 años, me doy cuenta de que, yo qué sé, algo imagínate que las grasas saturadas a partir del 40% de la dieta hacen daño y se consigue demostrar, no me identifico con ello, porque ya está, para mí simplemente es una información, entonces la trataré de adaptar en relación a lo que estoy haciendo como trabajo y lo mismo en relación a lo que comparto, pero no me identifico con ello, no tengo un tipo de alimentación que es la que me promuevo y para siempre, ¿no? Que al final conocemos todo el mundo personas dentro de este mundo, pues que sí que tienen ese enfoque. Total. Y al final la cosa, y te das cuenta, porque yo, por ejemplo, he caído más en ese error, y si tú me ves más empezar hace 3 años, sí que era a lo mejor un poquito más extremista. Es paradójico, pero te sientes mucho más seguro hablando cuando llevas un mensaje más extremista. Yo me acuerdo que me sentía mucho más, siendo más tajante, más seguro. Entonces es fácil caer en esa trampa también
como persona que comparte el conocimiento, porque nosotros queremos sentirnos seguros cuando hablamos. Entonces, cuando podemos hablar con cosas más tajantes, más radicales, más esto es así, uno como que siente como más poder. En cambio, cuando te das cuenta, como por ejemplo es más mi caso de hace bastante tiempo, que a todo le pones matices, es un punto de humildad, pero al mismo tiempo la gente puede no identificar tanta seguridad. Por eso, las personas que llevan un mensaje muy de una línea, ya sea veganismo, dieta cetogénica, ya sea X, consigue conectar mucho con esas personas que buscan esa pertenencia al grupo, porque esa seguridad, muchas veces la persona a lo mejor con un nivel un poquito más bajo de conciencia, le llama mucho, porque el hablar con tanta seguridad les transmite mucha confianza. Por eso es, entre comillas, también una trampa lo que he podido decir al principio, ¿no? Es que, ¿cómo me fías? Me transmite seguridad. Pero claro, al mismo tiempo tienes que ser consciente de que eres una persona que no eres fácilmente manipulable y que siempre nos movemos en terrenos pantanosos. Claro. Sí, aquí entran muchas cosas en juego porque uno de nuestros trabajos es que la gente nos conozca, sea a través de redes sociales, etc. Si tú tienes un mensaje buenista o de que estás por en medio, no consigues lo que tú antes me decías de destacar o de hacerte viral o hacer que tu mensaje llegue, ¿no? Entonces es complicado porque te tienes que dar un mensaje que puede estar entre medias, pero que a la vez convenzas y que notes seguridad, ¿no? Claro. Y de hecho, en el libro hablas 2 veces sobre redes sociales y sobre la importancia que tienen, ¿no? Claro, ahora lo he puesto desde el punto de vista nuestro o del divulgador, ¿no? Pero sí que es también muy importante tenerlas en cuenta para la persona que empieza un proceso así. Sí, porque al final muchas veces tanto exceso de información acaba confundiéndonos, sobre todo si es una persona pues, que no tiene tampoco mucho bagaje, queremos también las cosas desde ya, entonces como lo que hago sobre todo en el libro es un apartado que es ayudarte a cómo gestionar esa información, ¿no? Primero, que sepas recibir aquella información, sobre todo que te aporta y que no te genera muchas veces obsesiones que te hacen prestar atención a cosas que son muy poco relevantes dentro de tu contexto. Por eso me gusta poner el ejemplo de que no le estés dando importancia de la sartén con la que cocinas si no entrenas o no te mueves, por ejemplo, por mucho que pueda ser importante. Y luego lo mismo, ¿no? Que las personas muchas veces en esa inseguridad de recibir tanta información nunca acaban por decantarse por algo. Y al final me gusta decir también que la vida es tomar decisiones. Entonces, durante al menos un tiempo, tú tienes que decidir voy a cerrarme un poco a esta forma de alimentarme para poder experimentar si es algo bueno o no. Porque lo que ocurre a muchas personas, como tiene tanta información contradictoria, vale, acaba probando esto, pero con un pie dentro, un pie fuera, a medias, con miedo, a la semana cambia porque siente, es que no sé qué, no he perdido peso, y nunca realmente lleva a cabo unas acciones que sean estables, ¿no? Y donde puedan comprobar lo que están haciendo y se sienten muy perdidos. Y eso me ha encontrado con muchas personas, ¿no? Están vagando de un lado a otro, de un tipo de alimentación a otra, pero nunca asentándose en una para poder experimentar realmente bien las cosas. Entonces eso es importante, de que trates de gestionar bien la información, recibas o cojas la información que sientas que te aporta y que no te resta, que te genera más estrés, mucha presión, y que luego también tengas paciencia. Es decir, la clave es, si tienes información contradictoria, no cojas la información y trates de aplicarla porque no te vas a sentir seguridad, sino que trates de profundizar un poquito más para poder ir descartando. Y por eso también en muchos casos pedir ayuda pues puede ser interesante, sobre todo cuando estamos hablando de cosas que para mí son lo más valioso del mundo. Es decir, aprender a alimentarse, aprender a entrenar, aprender a gestionar tu dinero, para mí son cosas que realmente no tienen precio porque es un aprendizaje para el resto de tu vida. Entonces, en estas cosas muchas veces no pensamos salgo todos los fines de semana, me gasto 50 euros en comer y luego 30 euros en copas, no le doy importancia, y cuando estoy, tengo que invertir 150 euros en nutricionista, ahí es como que, este gasto no me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, en ese aspecto de pedir ayuda en estas cosas, para mí no es un gasto, es realmente una inversión, por supuesto. Habrá gente que no se lo pueda permitir y lo entiendo perfectamente, ¿no? Que siempre hay todos los casos. Pero hay muchas personas que simplemente es
no ven este tipo de cosas como lo que es, no es un gasto, es una inversión que luego va a multiplicarte enormemente. Claro, esto es las prioridades que cada uno quiera Sí, tener en su vida. No, no es que tú no puedas quedar con alguien, es que no es tu prioridad. No es que tú no quieras cuidarte, es que tendrás otras prioridades, ¿no? sí. Algo que genera muchísima emoción también es el tema de los carbohidratos. El 90% de publicaciones que hay en redes acerca de esto son emocionales. Me gustaría saber tu opinión acerca del uso de carbohidratos y en caso de que sí que apoye su uso, porque en el libro cuentas que sí, Sí. ¿en qué casos los recomendarías? Y sobre todo porque las personas que nos ven son mayormente ciclistas Sí. o deportistas que bien llevados les pueden venir bien. Sí, fíjate, hace poco hice un vídeo de YouTube que decía deja de llevar una alimentación baja en carbohidratos. Eso era un título un ¿Vale? poco engañoso Sí, un era un título un poco poco clickbait, ¿eh? engañoso para llamar la atención y justamente lo que iba es deja de identificar como dieta baja en carbohidratos, sino piensa Vale. más en una alimentación adaptada a tu actividad física, donde ayudemos a las personas a comprender que el carbohidrato es una fuente de energía que más necesaria va a ser en relación a cuanto más te muevas, cuanto más entrenes y cuanto menos te muevas, cuanto menos entrenes, menos necesidad de carbohidratos tendrás. Muchas gracias. Entonces, si la persona entiende esto, no simplemente se basa en los carbohidratos, energía, lo mejor, y entiende que la grasa, además de ser una fuente de energía, es un componente estructural de nuestro cuerpo, la tenemos que aportar primeramente para no tener deficiencias a nivel ya más interno y ya con eso estamos aportando cierta energía. Si somos personas que somos muy sedentarias, no nos movemos, estamos todo el día en la oficina, la necesidad de carbohidrato, que es una energía simplemente extra para, sobre todo, además esfuerzos de más intensidad, nos sobra. Entonces, entendiendo esto, es mucho más sencillo a lo mejor dejar de comer los carbohidratos. Y esos carbohidratos tienen mayor cabida cuanto más entrenamiento hagamos, cuanto más ejercicio de alta intensidad hagamos o cuanto más esfuerzos, por así decirlo, ya de más serios a nivel de deporte tengamos. Entonces, en ese contexto, como digo, es interesante incluirlos, sobre todo sabiendo periodizarlos o ciclarlos, de forma que no sea la típica visión de la alimentación donde todo el día estoy hinchándome a carbohidratos en todas las comidas. Ayer, mira, justo me escribí ayer un triatleta que me decía, soy triatleta, tengo diabetes. Claro. Claro. Si un triatleta por desgracia no me sorprende claro, y me da pena. Que más ejercicio que él a diario, más quema de energía hace, puede desarrollar diabetes con un tipo de alimentación, imagínate una persona que está todo el día en la oficina quieta y sin moverse. Entonces, el carbohidrato en cantidades más prudenciales, que no son los 60-70% a lo mejor que muchas personas coman, puede tener su cabida y además potenciar tanto el rendimiento deportivo cuando la persona es flexible metabólicamente, es decir, que tiene un buen metabolismo de las grasas, y hasta que no llevas, por así decirlo, una alimentación baja en carbohidratos, bastante baja en carbohidratos, combinada con todos los tipos de entrenamiento e intensidades, no eres flexible metabólicamente, en ese momento el carbohidrato te potencia. Entonces ganas un plus sobre el resto, por así decirlo, de personas, porque eres muy eficiente utilizando la grasa y además te beneficias, como me gusta decir, de ese poder de los carbohidratos que te permiten dar un 10% más de rendimiento o aguantar más tiempo en una prueba de resistencia y además tu cuerpo lo gestiona mucho mejor, porque claro, a partir de esfuerzos muy elevados es cuando simplemente utiliza el carbohidrato, cuando una persona a lo mejor hasta que en cuanto empieza ya empieza a quemar carbohidratos de forma normal porque no tiene un cuerpo eficiente. Entonces, la clave está en no ser tan dependiente de la glucosa, de hacer algún periodo donde puedan dejarse un poquito más de lado, reducirse en función de las circunstancias, mejorar tu metabolismo de la grasa y luego cuando le des esa cabida o esa importancia a las grasas, que sean tu principal fuente de energía, que los periodices, los metas más o menos en relación a tus intereses a nivel deportivo o también cómo te sientas, ¿no? Que esto es muy importante. Y a lo mejor puede haber días dentro de un deportista que sea alto en carbohidratos, dentro de que su contexto a lo mejor siga siendo bajo en carbohidratos. Pero esa es un poco la clave, recuperar esa flexibilidad metabólica, esa capacidad en este caso de utilizar la grasa, que es lo que la mayor parte de las personas pierde, y en ese contexto el carbohidrato te va a potenciar, que cuando puede ser a lo mejor en muchas personas lo que ahora mismo les está fastidiando aún más el metabolismo. Esta entrevista la gente tendrá que volver a escucharla porque dices cosas muy rápido, pero muy importantes y con muchos matices.
y que creo que por eso se tendrá Tú, que tú párame, escuchar si hace consejos. falta. No te paro porque a mí me encanta. Pero bueno, sí, creo que tienes o sea, genial. Entonces, quiero plantearte, porque hay muchas de las personas que nos ven que tienen, vamos a decir, poquita masa muscular, Vale. pero que a la vez les cuesta perder grasa. Vale. Hay porque muchos ciclistas que nos ven tienen este cuadro y muchos no lo dicen, pero sí que personalmente me llegan así. Entonces, ¿cuál sería tu abordaje en este sentido? Es decir, hostia, tengo que perder grasa, pero a la vez necesito masa muscular. Sí. Y igual he cogido miedo a las grasas, igual he cogido miedo a los carbohidratos, pero estoy estancado y no sé cómo hacer. ¿Cómo harías tú esta gestión, sobre todo en cuanto al reparto de carbos? Me gustaría darte una respuesta directa, pero lo primero que haría con la persona es ver cuál es su alimentación actual o cuál ha sido incluso en el último año, 2 años, para poder entender cuál es el estado de su metabolismo y a lo mejor, desde un punto más interno, qué es lo que necesita ahora mismo. Por ejemplo, ¿no? Si yo veo que lleva restringiendo los carbohidratos enormemente con grandes niveles de actividad durante 5 meses, digo, joder, esta persona, su cuerpo está pidiendo ese carbohidrato para poder levantar ese metabolismo y darle un empujón. Entonces, en esa persona, para perder grasa, le van a venir bien los carbohidratos y, por supuesto, ni que decir para ganar masa muscular, porque al final la ganancia de masa muscular también depende un poco del estado en el que se sienta el cuerpo. Si tiene muchas deficiencias, va a ser muy difícil ganar masa muscular. En cambio, a lo mejor, si veo otra persona que veo que viene al revés, de una alimentación bastante alta en carbohidratos, bastante baja en grasas, siento que tiene un metabolismo que no es eficiente, digo, igual lo que le está bloqueando esa ganancia de masa muscular es que no tiene un buen metabolismo de las grasas. Entonces, a lo mejor inicio un proceso en esa persona de recuperar un poco esa flexibilidad metabólica, una alimentación más baja en carbohidratos, para que luego, justo lo que he comentado antes, cuando reintroduzca los carbohidratos, pueda potenciar más ese proceso. Y a lo mejor, pues, normalmente los metería alrededor de los entrenamientos de fuerza, que obviamente no vas a ganar masa muscular si no estás entrenando la fuerza y posiblemente a lo mejor podría meterlo después, pero también antes, para que pueda dar mayor rendimiento. Si estamos hablando también de personas que tienen una gran cantidad de trabajo cardiovascular, muchas veces pueden llegar más flojos a esos entrenamientos y el problema es de que no consiguen dar la suficiente fuerza o rendimiento y entonces ahí ese carbohidrato antes también puede ayudar a que haya más intensidad en el entrenamiento, esa intensidad sea la que provoque el estímulo que desencadene también esa ganancia de masa muscular. Entonces, vería un poco de dónde viene la persona y qué es lo que me dice su cuerpo que puede estar necesitando para saber cómo decirlo. Entonces, a lo mejor en un caso donde venga comiendo muchos carbohidratos, no está ganando masa muscular, vamos a intentar resolver el problema metabólico primero, ¿no? Que siempre digo que suele ser prioridad. Si veo una persona al revés, ¿no? Que viene con una alimentación muy baja en carbohidratos durante mucho tiempo, pues vamos a atacarlo por ahí. También vamos a, sobre todo, a valorar el balance energético en el sentido de si está comiendo lo suficiente. Claro, porque al final puede ser que puedas ganar masa muscular con una alimentación baja en carbohidratos, alta en grasa, pero si estás comiendo lo suficiente, tanto de proteína como de energía en general. Entonces muchas veces también es lo que falla, que lo que está comiendo para lo que gasta, pues es poquito. ¿Cuál es tu abordaje en relación a esa búsqueda del déficit calórico, del superávit, Vale. tener en cuenta las calorías? Perfecto. Yo primero empiezo un poquito enseñando a la persona a nutrirse, a regular un poco ese hambre y saciedad, en relación a que entienda cómo debe componer un poquito las ingestas. Yo siempre digo, al final tu ingesta simplemente la llenas de proteína y vegetales, por mucho que te sacies, no estás aportando energía. Entonces a las 2-3 horas vas a tener hambre y no va a ser una comida completa. Entonces, una vez la persona entiende cómo, por así decirlo, completar sus ingestas, de que sea equilibrada, que tenga su buen aporte de proteína, de energía, come hasta saciarse, experimenta que las sensaciones de su cuerpo de aguanto 5, 6, 7 horas bien, a partir de ese momento veo un poco, y haciendo pues las 2-3 comidas que haga, veo un poco cómo responde su cuerpo. Que veo que la persona, por ejemplo, tiene un objetivo de ganancia de masa muscular, llevamos, yo qué sé, 2 semanas ya que la persona está haciendo las cosas bien, no notamos ningún cambio. Pues digo, oye, veo que no estás aumentando, vamos a aumentar un poquito la cantidad de energía. Y vemos en función de eso si consigue, por ejemplo, algo. Y ya en ciertos casos donde a lo mejor es más dificultad, que así a nivel más práctico del día a día no funciona, a lo mejor ya sí que utilizo una herramienta para contar simplemente las kilocalorías para ser más precisos, al menos para descartar
que el problema no está viniendo por ahí, de esa parte más energética, Claro. ¿no? Entonces, bueno, si hay, por ejemplo, personas que tienen mucha dificultad para comer más, ¿no? Que también no las podemos encontrar. Yo siempre digo que es más sencillo el aumentar bastantes Claro, kilocalorías a través de grasas un poco más líquidas, claro, echar el doble de aceite de oliva virgen extra sobre tus comidas, cocinar con más mantequilla, el añadir un poco de aceite de coco al café. Va a ser fácil al final ponerte con 300 o 400 más kilocalorías al día sin que eso te suponga alimento sólido que te llene. O lo mismo, yo siempre digo, en el 90% de las personas no trabajo con batidos de proteína, porque prefiero que coman alimentos completos que claro. aporten sus vitaminas y minerales, la matriz completa. Pero a lo mejor en una persona es que ese batido de proteínas le viene bien, porque si no, no es capaz de meter todo lo que necesita, pues ya sea a nivel digestivo, a nivel de horarios, entonces pues puede ser una herramienta más. Entonces esa es la clave, que la persona pueda tener la mayor cantidad de herramientas posible y que sepa aplicarlas en función del contexto, que es lo que trato también yo de entregarles a las Claro. personas. Yo también uso mucho el tema, por ejemplo, del batido de proteínas o incluso del uso de Sí, suplementos como herramienta, no porque sea necesario, sino porque son cositas durante tu día a día que te hacen mantener el foco y estar pendiente, ¿no? O sí, sea, estar en mood, ¿no? Y creo que no tenemos que dejar de usar este tipo de estrategias porque comer carne sea mejor, ¿no? O sea, que sí, si a una persona claro. le puede meter más en el papel el hecho de llevarse un batido en el gimnasio, pues es viable, o sea, No lo había perfectamente, pensado, no ¿no? lo había pensado de esa manera, pero es interesante. Bueno, es como el hecho, por ejemplo, de dejarte la mochila lista Sí, para cuando te despiertes, pues ya tienes algo ahí que te hace meterte en la rueda, exacto. ¿no? Sí, sí, no, es interesante ese enfoque. Por eso la parte emocional de nuevo cobra especial Total, relevancia y lo mismo, ¿no? No tener ideologías con respecto a la alimentación. Todo realmente a lo mejor puede tener cabida si sabes por qué lo estás aplicando. Por eso, si lo haces, tomas esa decisión de forma consciente, entendiendo claro. por qué. Ese tema de las calorías, balance energético, tal, 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 de ese discurso yo creo que está un poco ya, no sé, no, iba a decir gastado, pero no, o sea, Sí. está muy en que todo el mundo sabe un poco de qué va. Hay esa famosa pirámide de que lo más importante pues, es el balance, después los macronutrientes Ujú. y después los micronutrientes y tal y tal. En tu libro cuentas, y yo estoy muy de acuerdo y hace muchísimo tiempo que lo defiendo así, que los micronutrientes están por encima en importancia que los macronutrientes. ¿Por qué? Al final, los micronutrientes, sobre todo vitaminas, minerales, diferentes enzimas y cofactores, son las que están detrás de todas las reacciones del metabolismo a nivel interno. Entonces, yo siempre ¿Vale? digo que no tenemos problema realmente de energía, o sea, todo el mundo tiene una buena reserva de grasa, incluso la persona con el porcentaje más bajo, como para poder producir suficiente cantidad de energía durante muchos días. Si el metabolismo está estancado, muchas veces puede ser o porque a lo mejor tenemos algún problema a nivel de tiroides y hemos comido muy poquito, pero muchas veces es por problemas a nivel de micronutrientes. De repente hemos empezado a tener problemas porque nuestro hígado, por ejemplo, no tenía suficientes vitaminas del complejo B, no tenía suficiente zinc, no tenía diferentes micronutrientes que han empezado a generar que se empiecen a acumular ciertos tóxicos, ha empezado a colapsar un poquito todo el cuerpo de abajo a arriba y eso hace que a nivel luego mitocondrial tengamos, por ejemplo, un colapso porque estemos en una situación de inflamación. Entonces ahí tenemos deficiencias micronutricionales que nos intervienen. O luego, o lo mismo, dentro del ciclo de Krebs, si de repente tenemos deficiencias de todos los productos intermedios que se basan en esos micronutrientes, por mucho que tengamos oxígeno, tengamos agua, tengamos el propio en un macronutriente, ya sea glucosa, ya sea ácido graso, no vamos a poder extraer la energía del mismo. Entonces, la base está en esos micronutrientes y que cada kilocaloría cuente lo máximo posible de que aporte la mayor cantidad de nutrientes posible para que aseguremos eso, ¿no? Y muchas veces, sobre todo los problemas, cuando hablamos de deficiencias de micronutrientes, empiezan a venir en función de lo que la persona se haya castigado, ya sea incluso por el punto de vista negativo de mucho estrés, mucho fumar, una muy mala alimentación, o al revés, de cuánto se haya castigado, hay gente que hace barbaridades de deporte Mm. y sin una alimentación que las sostenga bien, pues las deficiencias micronutricionales se empiezan a ver sobre todo a partir de esos 40, 45, 50 años en todas las personas. Por eso, Claro, el problema es que no se ve hasta tarde. Y muchas veces todo ¿cómo decirlo? Mensaje, ¿no? De
el balance energético es lo más importante. Sí, sí, que me digas lo que quieras, pero que hasta que no hagas déficit, no estés en déficit calórico no vas a perder peso. Este mensaje muchas veces, ¿qué lo suele decir? Gente joven, ¿vale? Es lo que te dice, gente joven que no es consciente de que llegan un montón de personas, sobre todo a partir de esos 40, 50 años, que tienen bastantes problemas a nivel metabólico que no son tan simples como un balance energético. Si es que llevan años y años en déficit calórico, se supone, ¿no? Un déficit calórico y no consiguen resultados. Luego es como todo. Hay gente que dirá, sí, pero es que están comiendo más de lo que piensan. Sí, que esa persona está, pero también están los que no están comiendo más de lo que piensan y llegan también a montones de que no es por ahí los problemas y tienen un metabolismo que no funciona adecuadamente y hay que restaurarlo. En tu libro hay una gráfica que se ve la pérdida de peso en distintas estrategias de dieta. Yo me sentí muy identificado porque yo en mi día también fui a un nutricionista que lo primero que me dijo es saber cuántas calorías tenía mi dieta. Sí. Entonces, bueno, pues perdí mucho peso de golpe, pero después recuperé el que había perdido incluso todavía más y acabé en trastorno de la alimentación y todo el rollo que bueno, ya he contado en alguna otra vez y que tampoco hace falta entrar ahora. Y con eso quiero preguntarte, porque hay mucha ciencia que respalda esta pirámide, este sistema de contar calorías y de diferentes tipos de dieta para varias cosas, ¿no? Y una de las cosas que tú también dices en el libro es que hoy en día, y esta frase es mía, ¿vale? Dime tú si lo he entendido bien o no, es que la ciencia ha demostrado que 2 más 2 son 4 y que 2 más 2 son 3. Es decir, que podemos encontrar respaldo un poco a la afirmación que nosotros queramos. ¿Por qué sucede esto en la ciencia y cómo podemos hacer para que no nos sesgue o que no sea un problema para quienes intentamos entender? A ver, para la persona general es muy difícil, porque para saber leer ciencia realmente tienes que estudiar el cómo leerla, el entender diferentes metodologías, el luego tener el sentido crítico de poder transmitir esa aplicabilidad del tipo de participantes que haya a ciertas cosas. Luego están, entre comillas, los metaanálisis, que es mucho lo que se escudan para tacharlos como si es la verdad absoluta. Sí, pero que están los metaanálisis. Pero claro, ¿en qué se basan los metaanálisis, ¿no? El 80%, por ejemplo, sigue siendo de los mismos estudios que no tienen a lo mejor mucha validez en ciertos aspectos. Entonces, entender que, por desgracia, la ciencia hoy en día se ha convertido en una carrera de la rata más dentro del mundo científico. Hay, por supuesto, una buena cantidad de científicos de alta calidad que hacen un trabajo serio y tal, pero llegar a esos estudios es muy difícil y sobre todo separarlos del resto de cosas. Entonces, como tú dices, se puede encontrar ciencia que te respalde una cosa y que te respalde justamente todo lo contrario. Por eso es un llamamiento a experimenta y saca tus propias conclusiones. No te ciegues solo por lo que se supone que dice la evidencia científica, porque vamos a encontrar lo mismo. La dieta vegana es la mejor para no sé qué, o reduce la enfermedad cardiovascular, y ves que, claro, como la dieta vegana te baja los niveles de colesterol, hay estudios que te dicen que probabilísticamente tener menos niveles de colesterol, y dices, ostras, parece que estamos jugando aquí al Tetris, ¿no? De encajar piezas para sacar conclusiones, y muchas veces es todo una manipulación de la estadística. Entonces es un aspecto complejo. Claro. Y justo en el caso que tú dices, también porque tenemos la idea de que el colesterol es malo y que se tiene que reducir. Y con eso, con infinidad de cosas. Por ejemplo, los estudios que demuestran que la carne es mala, a ver qué carne comía esa gente, ¿no? Ese tipo de cosas que... Es un buen ejemplo. Es decir, un estudio que tú lo haces, me gusta poner el ejemplo de yo te pregunto qué comiste de 3 días y no te acuerdas. Vale, pues esos estudios se hicieron llamando a personas, preguntándolas qué comieron en el último año y sin tener en cuenta ni el tipo de carne que comían, ni el resto de alimentos que comían, ni el resto de hábitos. Entonces, simplemente las personas que comían más carne, las que luego veían que tenían peor salud, la checaban a la carne. Y dices, vale. Y ese es muchas veces el nivel de la ciencia, sobre todo también a nivel de nutrición. Entonces, claro, esos son luego los tipos de estudios científicos que llenan los periódicos o los titulares, ¿no? de la televisión, y es una pena, ¿no? Como el que ha salido hace poco del ayuno intermitente. Claro, que no era ni un estudio. Sí. Claro. Marcos, he visto en algunos de tus vídeos que detrás tuyo
tienes, bueno, obviamente tu libro, pero tienes 2 torres de un montón de libros. Me gustaría que me contaras, bueno, yo te preguntaría por todos, pero ¿cuáles son los que a ti más te han servido o más te han marcado o los que podrías incluso recomendar a la gente que nos ve? Vale. ¿De nutrición o en general? Empezamos por los de nutrición y después me cuentas otros. Vale, o sea, yo tengo que decir, ¿vale? Que el libro que para mí me marcó a nivel de nutrición, de hacer o sea, de donde estaba, poder ir al lado completamente diferente y a partir de ahí encontrar un poco el camino, fue el de Dieta Cetogénica de Carlos Sestro. Para mí, a nivel de un libro disruptivo, de romper con todo, dar una visión distinta, también además muy profundo, a nivel científico, a nivel incluso de fisiología, es un libro un poquito complejo, lo recomiendo enormemente, ¿vale? Aunque luego haya matices y, por ejemplo, no concuerden todo, etcétera, pero sí, ese Esto libro... no es promo, o sea, no está pensado, No es para pero nada. es este. ¿Vale? Es un libro que sin duda lleva un gran trabajo detrás y que para romper un poco con todo y que luego a partir de esos cimientos que puedas empezar a construir algo distinto, cojas más cosas o menos, a mí me marcó realmente, ¿no? Porque fue como romper todo lo que yo estaba haciendo básico de lo que hace todo el mundo, de contar kilocalorías, de carbohidratos, de 5 comidas al día, fue un poco esa revolución. Luego he de decir que a nivel de libros de nutrición he leído, pero tampoco he encontrado algunos que digo, joder, este me encanta su trabajo, he ido picoteando un poquito de cada cosa. Por ejemplo, el trabajo del Dr. Fung, que tiene el código de la obesidad, el código de la diabetes, el código del cáncer, pues sí que he extraído ciertas cosas de ahí. Mira, hay un libro que recomiendo mucho, que de hecho recomiendo el libro del doctor Gorka Vázquez, que se llama Rehabilitación celular, sobre todo para profesionales que sí que va bastante más en profundidad a nivel fisiológico, explicando muchos aspectos de la salud. Sí que lo considero bastante bueno para poder profundizar sobre ello. Y... Hay muchos libros ahí. Es que se me olvidan luego a nivel... O sea, lo peor es que se me olvidan los libros de nutrición y posiblemente haya alguno. Pero realmente si tengo que decir alguno que me ha marcado, sería este. Luego, el libro de rehabilitación celular sí que me ha ayudado también a profundizar bastante sobre algunas cosas, sí que concuerdo mucho. Los del Dr. Fun. Por ejemplo, el libro del cerebro de Pan, que muchas personas lo critican porque la calidad de la evidencia es bastante regular, pero a mí, por lo de nuevo, me ayudó a poder ponerle cara a que, oye, el gluten puede ser un problema, el que ciertas cosas no. Entonces, para mí ese libro también fue simplemente importante tocarlo y verlo para luego poder profundizar más allá. Y te diría que ya, o sea, he leído más libros de nutrición, ahora tengo en mente algunos, tampoco quiero decirlo porque no me gustan del todo, a lo mejor hay alguna cosa en la que me quedo, pero a nivel de nutrición te diría eso. Y luego a nivel más en general... ¿Qué te gusta leer aparte de nutrición? Es que leo de todo, o sea, leo filosofía, leo más psicología, leo ya más cosas a nivel de salud, desde el plano más espiritual, metafísico, pero diría que creo que lo he visto ahí también, el libro de Wayne Dyer de Las zonas erróneas. Yo creo que ese es un básico para todo el mundo, ¿vale? O sea, creo que debería leerlo todo el mundo como para iniciar un poquito en este aspecto. Otro libro que me gustó mucho se llama Ecología Emocional, que tiene mucho que ver con la, obviamente, gestión de las diferentes emociones, entenderlas, comprenderlas, lo recomiendo también mucho. Y... no, es el problema que se me olvida. Me gustó un libro bastante de autoayuda, me gustó bastante, que el título es un poco, se llama el sutil arte de casi todo te importa una mierda, que es un libro de autoayuda, pero sin ser de autoayuda en el sentido muy generalista, sino como bastante directo, bastante tal. Me gustó mucho. Y luego también me gusta bastante y he leído mucho el trabajo de Jordan Peterson, sobre todo 12 reglas para vivir, y el siguiente, incluso su libro tocho, el de mapas de sentidos, que es el más profundo. Esos también son bastante recomendables. Pero leo un poquito de todo. Qué guay. Hablando de libros, ¿contamos cómo pueden ganar un libro las personas que nos están viendo? Puede ser interesante. Ya, a ver, yo he pensado eso y a ver si tú lo ves bien. Venga.
Hacemos 2 sorteos. Uno lo hacemos a través de YouTube Vale. y el otro lo hacemos a través de Instagram, a través de un reel. Un reel que seguramente es esto mismo que están viendo, seguramente. Entonces, en YouTube vamos a proponer a las personas que nos dejen un comentario diciéndonos por qué quieren el libro. Me gusta. Que se le ocurren, pueden dejar más de uno, y te voy a dar el trabajo a ti, que elijas el que más te mole, Venga, vale. porque creo que es más meritocrático que la gente se le ocurre y que después Marcos escoja el Vale. que... Entonces, dejar claro que ganador. sea el comentario de por qué se merece el libro. ¿Te parece bien? Sí. Vale, sí, O sea, sí, o- para o- poner claro las bases. Quiero el libro porque... Perfecto, Tatata. perfecto. ¿Vale? Vale. Vale. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Sí, aunque luego alguna persona puede ir a hacer el mensaje victimista de que estoy fatal, tal, pero venga, vale. ¿Cómo sí. lo harías? Si no... No, o sea, a ver, es que la otra tampoco tendría mucho sentido, a lo mejor de el mensaje más ingenioso puede ser interesante para hacer la Sí. gente pensar, pero no tiene que ver. Vamos a quedarnos por ahí, vamos a confiar en que... Les damos esa pequeña intro. ¿El qué? Esa pequeña intro de decir, vale, el comentario te tiene que empezar diciendo quiero ese libro para o alguna otra cosa. Vale, sí, no, pero ¿Sí? que vamos a fiarnos de la buena voluntad de las personas. Vale. Y Así que la gente son buena gente. eso es, y que Vale. la que consideremos que, bueno, considere en este caso, me has dado ahí Vale. ese trabajo. Esta entrevista se va a publicar, si no, el día 22 de abril. Vale. Que quedamos un par de semanas, Venga, perfecto. 2 Sí, semanas. Vale, es que lo tengo apuntado y todo, ¿eh? Si son 2 semanas, el 6 de mayo hará 2 semanas. O sea, el 6 de mayo damos el ganador. vale. ¿Y lo firmas también? Lo firmo, Se lo firmas firmo. y se lo mandamos al ganador. Perfecto. Y después, otro sorteo para Instagram, Instagram. que aquí yo creo que podemos hacer lo típico. Sí. Que comenten etiquetando a 2 personas, Que nos sigan a cada que uno nos sigan y a que cada compartan uno, la publicación. compartan la publicación y hacemos un random de Sí. estos de... O sea, totalmente aleatorio. El comentario que salga es el ganador. También lo firmamos. Y también lo firmamos. Y hacemos otro día el sorteo o lo hacemos también el mismo día, el día 6. 2 semanas. En relación Bueno, a- en realidad, bueno, dependiendo de cuando saquemos el reel Claro. si lo sacamos el mismo día, hacemos 2 semanas después de publicarlo y ya está. 2 semanas después de publicar. Vale. Bueno, si hay cualquier cambio, lo dejaremos en la descripción, tanto del reel como de YouTube. Así que ya sabéis, si queréis ganar un librito de estos, firmado por Marcos, participáis y cuanto más comentarios, pues más, obviamente, posibilidades. Marcos, al final del libro hablas de algo que yo he intuido por tu forma de escribir que es más importante que la alimentación, que es el tema de la gestión del estrés y esta parte emocional que ya hemos estado hablando mucho. También hablas del sol, del grounding, Sí. que imagino que has sacado mucho de Carlos y Ricardo. Pero quiero que me hables específicamente de la gestión del estrés, porque Sí. todo el mundo está estresado hasta las trancas. Sí. ¿Cómo alguien cómo alguien puede llegar a entender que tiene que poner el foco en esto antes que lo que mete a su boca? Vale, la razón de peso me gusta colocar, o sea, meto, si no me equivoco, creo que sí, meto la gestión del estrés dentro del libro, dentro de la gestión emocional, porque para mí ese estrés viene de una mala gestión emocional. Y te pongo mi ejemplo, y tú también posiblemente seas consciente, yo ahora posiblemente hago 4 veces más cosas que a lo mejor lo que hacía hace 6 años, y yo en mi caso, por ejemplo, estoy menos estresado. ¿Por qué? Porque ha habido un trabajo de cómo gestiono, por así decirlo, cómo me gestiono a nivel emocional para saber estar en el presente, para saber abarcar en cada momento necesario, para saber organizar ciertas cosas que son importantes. Entonces, la razón de peso por la que le doy importancia es porque, si te tengo que decir en grado de importancia, te diría que para que haya cualquier tipo de enfermedad, tiene que haber detrás, como raíz del problema, un problema a nivel emocional o relacionado con unos niveles de estrés crónicamente elevados, que al final es un poco lo mismo, ¿vale? Siento que están detrás de cualquier tipo de problema, ya sea enfermedad, cualquier problema a nivel metabólico, esté en transición, enfermedad con un nombre concreto o no, creo que siempre está detrás. Problemas intestinales complejos, todas las personas tienen problemas emocionales, un tipo de patrón específico de
perfeccionismo, nerviosismo, o sea, eso está detrás de todo ello. Entonces, le doy muchísima importancia porque entiendo el abordaje de la persona de forma integral y me gusta hacer partícipe eso a toda la gente con la que trabajo. Entonces, entiende tu proceso como algo bidireccional, si lo queremos simplificar de al mismo tiempo que mejorar la alimentación, que va a ser muy importante, o el resto de hábitos, tienes que estar mejorando esta parte, porque si no, la alimentación te va a ayudar un poco, pero no va a ser suficiente, o lo mismo, si tu alimentación sigue siendo pésima y lo otro a lo mejor si lo mejoras tampoco va a ser suficiente. Entonces son las dos cosas, pero entender que detrás de cualquier enfermedad hay una parte emocional que está permitiendo que eso también aparezca, ¿vale? Y al final dices, ostras, esta persona, por ejemplo, ¿no? Podría haber una persona que eche para atrás ahí no me sale la palabra, esta perspectiva, este punto de vista, ¿no? Me dice, joder, pues la persona que vive muy feliz, en paz, tranquila, luego tiene obesidad y diabetes. Hay un problema de gestión emocional porque es una persona que tiene un desequilibrio a nivel interno donde no le ha dado la importancia al cuidado de su parte física. Entonces, aunque no sepa verlo de forma directa, es una persona mejor que tenga buenas relaciones, ¿qué tal? No está en equilibrio a nivel interno. Entonces, hay un problema a nivel emocional que no se ha trabajado desde ese punto de vista. Entonces, siempre hay algo detrás y te diría que el detonante detrás de cualquier tipo de enfermedad, cáncer, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, es que detrás hay una situación de este estilo importante. Genial, Marcos. Recomiendo muchísimo que la gente que no le toque el sorteo que pueda comprar el libro, que vayan a la librería, que creo que es más interesante que comprarlo por Amazon, así la persona se mueve un poco. Hablas también de muchos mitos, por ejemplo, grasas saturadas, cuáles son los alimentos procesados que uno debe evitar, por qué grasas, azúcares, omega 6, toda la problemática acerca del omega 3, del omega 6, perdón. Y bueno, en fin, que creo que puede dar o ayudar en ese camino a la gente que quiera vivir más y mejor, y no solamente controlar su dieta, sino tener un estilo de vida mucho mejor. Marcos, ¿dónde te puede encontrar la gente? Casi en cualquier lado, pero principalmente estoy más activo en Instagram y en YouTube. Marcos Bodoque, Vale. vas a encontrar en Instagram es Marco Bodoque Salud, en YouTube Marcos Bodoque simplemente, pero vamos, como siempre digo, si sabes mi nombre, si quieres, me vas a encontrar donde sea. Bueno, los links los vamos a dejar aquí. Pequeña crítica, ¿no? Que quiero que desarrollemos personas con un poquito de no buscar lo fácil, que demos una vuelta de tuerca. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona me pregunta ¿cuál es tu canal de YouTube? Digo, ostras, algo falla. Me refiero, vamos a preguntar a esta persona. Primero, no nos ponemos a parar de comprender, ponemos conciencia de cuán ocupada puede estar esa persona, ¿no? En primer lugar, ¿no? Para preguntarle algo así. Luego es, ostras, por si acaso no te ha dado por pensar, si pones Marcos Bodoque en YouTube, por si acaso sale, ¿no? Y si no sale, pasa, ¿no? Oye, igual es que tengo un canal que se llama Salud Integral, ¿no? Y perfecto, pero creo que desarrollar un poco esa... Es que no me sale la palabra, pero deberíamos todos tener un poco esa capacidad de querer ir un poquito más allá antes de hacer una pregunta que pueda ser muy sencilla de responder. O respeto o responsabilidad para buscarte. Más que mismo, respeto, ¿no? O sea, no lo pienso como una crítica de que la gente lo hace mal, de que no tal, sino simplemente como que siento que las personas, como estamos acostumbrados a que cualquier cosa rápidamente lo buscamos en Google, es como que hemos perdido esa capacidad de querer molestarnos un poquito por resolver las cosas por nosotros mismos. Y eso al final nos hace personas mucho más inútiles en general, ¿no? Y eso se está perdiendo también con este tema de las redes sociales. El hecho de buscar, al menos antes de pedir algo, mínimo, moverte un mínimo para ver si eres capaz de resolverlo por tu cuenta, creo que es importante. Pero bueno, mira, eso ya... ¿Sabes con qué lo voy a ligar? Algo que te he leído a ti, pero ahora no recuerdo si era en el libro o si era en otro sitio, que dices que a ti no te gusta el término paciente como cliente que trabajas con él, porque lleva implícito el estar paciente, como recibir lo que uno tiene que hacer, sino que te gusta más otro término que ahora no recuerdo. Era pero como consultante. Consultante, eso. Mira, no son mis palabras, son de Alejandro Jodorowsky, ¿vale? Que es uno del libro, un autor que estoy leyendo ahora mismo, por ejemplo, que habla más de ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Ahora estoy leyendo un libro que trata
por concretarlo todo, ¿no? Sobre cómo todos los traumas familiares o las tendencias familiares las seguimos reproduciendo unos a otros y cómo Sí. podemos, gracias a comprender cómo nos han afectado todo eso, ver cosas de nosotros y poder solucionarlas. Pero bueno, son sus palabras para que no me gusta robar esa parte del contenido. Y como has preguntado antes por libros, para que vea la Claro. gente el tipo de cosas que leo. Muy bien. Marcos, tío, me llevo la sensación de que eres un tío que tienes tal trabajo interno, tienes muchísima humildad y asumes todos los errores que has hecho, has llegado a asumir bien la persona que has sido y que eres, y que esto te hace indestructible. Porque nadie puede tener ningún argumento en contra de ti, ni de tu persona, ni de ti como profesional. Esta es la sensación que me ha quedado, tío, de esta charla. No sé si estás de acuerdo o O no. sea, me alegra que me lo digas. Supongo al final cualquiera puede tener un argumento en contra mía, más a nivel de a lo mejor mi trabajo. Eso perfectamente lo respeto y al final cualquiera puede pensar cualquier cosa. O sea, eso lo puedo entender. A nivel personal, pues al final es como todo, ¿no? Si en base a mi trabajo simplemente puedes extrapolar cómo yo soy como persona, pues es un error y eso también Claro, lo cometemos en general, ¿no? Gran parte de las personas. Es importante separar a la persona de a lo mejor lo que hace, pero bueno, me alegro que pueda transmitir esa parte. además que una cosa es la persona que tú muestras quién eres en redes, o sea, Claro, no tú ves, sino todos, sí, y después está cuál es la persona sí, detrás de esto, que la mayoría de veces no se muestra todo lo que se es, o bueno, cada uno escogemos las publicaciones sí. que Por eso está guay poner, este tipo ¿no? de formatos, que te permite Sí, el poder ver un poco más, ¿no? No simplemente porque un vídeo de 3 minutos te lo puedes preparar, puedes parecer tal, o lo mismo, ¿no? El cómo te expresas, puedes hacer un trabajo de quiero hablar de esta manera, pero este tipo de formatos creo que es claro, muy interesante para poder ver un poquito más la persona y realmente pues conectar más, ¿no? Y claro. mira, hablando de eso, mucho del tipo de cosas en las que me formo sí que tienen que ver con contenido de bastante más larga duración a nivel formativo, pues eso, tipo YouTube. No suelo formarme con nada a nivel de redes. O sea, si veo a alguien en redes que me llama la atención, voy rápidamente a ver si tiene varios podcasts con diferente gente para ver Claro, un poco en para profundidad escuchar su en profundidad. trabajo y luego de ahí me voy a buscar sus libros, si veo que me llama la atención, cojo alguno y luego ya hago ese trabajo de Claro. investigación, por Bueno, es que ejemplo. esto es un error muy grande también, yo creo, el hecho de que las personas pretenden aprender, por ejemplo, sobre Sí, nutrición siguiendo las publicaciones de X persona. Creo que, o sea, es imposible poder llegar a claro. profundir y crearte tú también un criterio propio. Y lo que has dicho antes de los vídeos de 3 minutos en comparación con estas, yo sí te pregunto cuál es el antepenúltimo reel que tú has visto hoy, a que no te acuerdas. Hoy no he visto ninguno, pero, pero Vale, sí, sí. pero si hacemos esta pregunta Sí, a sí, la ni te gente, acuerdas, ni te no te acuerdas. acuerdas, no te acuerdas. En cambio, es mucho más probable que te acuerdes del podcast que te has escuchado la semana pasada, que te hablaban de no sé qué movida Sí, de 2 horas, ¿no? sí, Y eso ya son formas de profundizar más, conocer más a la persona que te está contando lo que te esté contando. Porque, joder, yo también me preparo muchísimo los vídeos, incluso los vídeos de YouTube de 10 minutos. sí, Claro, puedes hacer varias tomas para decir algo que dices en un minuto, para que quede bien, que hables bien, que se sí, te trabe la lengua. Y en este formato pues es más espontáneo, más sí. natural, ¿no? Más como somos, que al final está bien. Marcos, ¿alguna persona que pudieras recomendar venir a visitarme o que yo le vaya a visitar? Oh, debería haberlo preparado. Por eso Eh, no te la he dicho vale, antes. estamos hablando dentro de campo, salud, nutrición, ¿verdad? Principalmente. Sí, y si me quieres recomendar algún otro No, de vale, otro no, campo, simplemente pues también. para hacerme la tarea más sencilla a nivel mental. Eh, Bueno, importante, que tengas el contacto y que le puedes decir, oye, vete para allá, que nos diga que sí. claro, qué mal. Eh, ta, ta, ta. Hay tiempo, ¿eh? Tranquilo, piensa.
se puede cortar esto, ¿no? Sí, Ponlo en sí. tomas falsas, ¿vale? Y si lo De hecho, bueno, una cosa que me mola hacer sí. son tomas falsas, ¿eh? En los vídeos de Sí, YouTube sí, no, pero pongo porque... siempre. A Pero ver, bueno. me voy a poner a pensar. Jolín, claro. A ver, estaba pensando en Daniel Soriano, pero ya sé que lo has hecho. Bueno, él me ha entrevistado a mí. Ah, Y bueno, pero tengo pendiente pedírselo. claro, o sea... Y sé que yo creo que me va a decir que sí. Sí, estaba pensando también por Ya tengo su contacto. cercanía, entre comillas, de Madrid que ponga en mente con... Bueno, eso, a ver. No es tan importante, lo sé. No. Eh, A ver si no está en Australia, que sí que teníamos un problema. a ver, alguien que me pueda llamar la atención. No tengo el contacto. Bueno, pero eres influyente en redes sociales, igual por ahí podemos tirar. No tengo el contacto, pero fíjate, no, ya te digo, no sigo a muchas personas, o sea, porque no soy tan consumidor de redes sociales, pero fíjate, J, ¿Vale? de J. Lucar, Sí. me parece una persona muy interesante y más allá de su abordaje nutricional, me gusta, o sea, creo que es muy interesante lo que tiene que aportar más a nivel incluso como persona, filosofía de vida. Vale. Y mira, sería una recomendación que me parecería interesante a J. Se lo vamos a pedir, vamos a Yo intermover hago algún método. fuerza. Yo también tengo el contacto de una persona que tiene su contacto, a ver si podemos tirar por ahí. Marcos, tienes creo también, para la gente que quiera estar más en contacto contigo, aparte de servicios y demás, creo que tienes una no sé si ahora, bueno, igual lo cortamos también, tienes una plataforma en Patreon, una Sí. plataforma o una cuenta o como si, una comunidad. Sí, es una. Sí, el Patreon es al final es una plataforma simplemente, pues como podría ser Instagram, es una plataforma, una aplicación. No es tan conocida aquí en España, es más conocida más en Estados Unidos, donde, pues eso, aportando cierta cantidad que la persona que crea el contenido elige, pues puedes recibir cierto contenido exclusivo. Y ahí es donde ahora mismo estoy también un poquito volcado, sobre todo compartiendo los aspectos un poquito más profundos de lo que sería el cuidado de la salud, más profundizar sobre temas de nutrición, a lo mejor sobre cosas que el público medio pues tampoco le interesa, pero a lo mejor una persona que sí que tiene más curiosidad tal. Entonces ahí es, por así decirlo, donde estoy profundizando más en todo lo que trato en redes y sobre todo a lo mejor yendo un poquito más a partes más filosóficas, emocionales, más en profundidad. Y bueno, si a alguien le puede interesar esa parte, pues está eso por ahí. Eso mola porque quitas a la gente de vídeos de gatitos y vídeos de chicas y chicos que te distraen a que puedan aprender de verdad. ¿Algo más? Nos hemos dejado Por mi algo. parte, darte las gracias, Sí. dar las gracias a esta cámara, dar las gracias a esta que no la he mirado en todo el rato. Bueno, ahí está, apoyándonos. Y bueno, que como siempre me gusta decir, que os valoréis positivamente el hecho de estar dedicando tiempo en profundizar, formaros y querer mejorar un poco pues, vuestra salud, que eso es muy importante y muchas veces no nos valoramos estos pequeños gestos, así que mejor que estés aquí, que estés viéndote 7 capítulos de Netflix seguidos por vicio. Marcos, ha sido un placer invitarte aquí. Igualmente. Cuando quieras hacer una segunda parte, ya sabes dónde estoy. Cuenta con ello. Muchas gracias, Placer, tío. Arnau, de verdad.